Muy bien, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de los que se han conectado el día de hoy, un día jueves, donde normalmente estamos en casa haciendo reunión, haciendo culto, estudios bíblicos. Sin embargo, por la contingencia de nuestro país, hemos tenido que eh, ver la opción de cómo poder seguir estudiando la palabra de Dios, dado que hay manifestaciones en la noche o también hay mala locomoción. Por lo tanto, como no queremos dejar de estudiar la palabra de Dios, que es lo que nos da vida, es aquello que transforma nuestro vivir, queremos seguir estudiando su palabra y estamos felices de poder hacerlo con esto. Hoy día partimos un poquito más tarde porque estamos integrando alguna tecnología nueva. Seguramente usted va a ver dos pantallas, va a ver dos cámaras en su celular o dependiendo de donde usted lo esté viendo. Pero estamos contentos porque vamos creciendo en el Señor y para que esto sea mejor, vaya funcionando cada día mejor, usted podamos llegar más cerca de usted a través de la palabra de Dios. Queremos saludar a los hermanos que ya se están conectando y los que no, por favor avísenle para que nosotros podamos partir con este sería el cuarto o quinto ya, el quinto estudio sobre la carta de Judas, la epístola de Judas, una carta que solamente tiene un capítulo, pero como ya hemos dicho, contiene tanta doctrina y hoy día vamos a ver un poquito de esta doctrina, de las tantas doctrinas que salen en el libro de Judas, en esta carta de Judas, esta epístola, que es una carta un poquito más chica, eso es lo que quiere decir epístola. No sé si ya hay bastantes conectados, ustedes me van diciendo, para yo comenzar. Somos siete, ok, yo creo que es buen número para que comencemos. Quiero recordar que lo que estábamos viendo anteriormente, Felipe, tú me avisas los 10 minutos para que saludemos a los que se van conectando y los que van haciendo preguntas, ¿ok? Recordar que estábamos viendo dimos en dos estudios bíblicos lo de los ángeles, ¿no? Que algunos piensan que estos son ángeles, los ángeles del capítulo 1, versículo 6 de Judas, son los mismos del capítulo 6, refiriéndose a los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron con ellas y nacieron hijos. Nosotros dimos esa posición y también dimos el punto de vista que tenemos nosotros, que pensamos que no son ángeles, sino que son hombres y vienen de la descendencia de Set. Eh, en el capítulo 4 al final dice que la descendencia de Set son los que empiezan a invocar el nombre de Jehová o el nombre de Dios, y aquellos que lo únicos que invocan el nombre de Dios son los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros pensamos que es eso. Y también, después que terminamos el estudio bíblico, me llamó el pastor Pablo Freimut para afirmarme un poco más esto y decir que en el capítulo 1, que lo habíamos visto hace dos estudios atrás, ¿cierto? Cuando vienen los hijos de Dios a presentarse frente a Jehová, entre ellos también estaba Satanás. Ahí ocupa una palabra que se refiere a hijo de Dios. Y el otro versículo que toman ellos es el capítulo 38 de Job, versículo 7. Y voy a leer lo que dice la Septuaginta, cómo lo tradujeron los judíos esto, ¿no? Al griego. Dice, cuando fueron hechos los astros, loáronme con gran voz todos mis ángeles. Eso quiere decir que en este sí se refiere a los ángeles, pero cuando se presentan ante Dios se está refiriendo a los hombres. Y también me aclaraba y me recordaba que es el decir de que cuando vinieron los hijos de Jehová ante Dios, era cuando los hombres iban ante Dios con un holocausto como lo hizo Caín, como lo hizo Abel, que Caín lo hizo de una forma errónea, ¿no? Como lo vamos a estar viendo, no sé si alcancemos hoy día con el próximo estudio bíblico, pero era una forma muy nombrado dentro del pueblo de Israel el presentarse ante Jehová. Era una forma normal que hacían aquellos que venían de la descendencia de Set y después de los ocho que estuvieron en el arca. Entonces, haciendo ese alcance, para reforzar un poco de lo que pensábamos, también quiero decir que me mandaron un mensaje que yo erróneamente dije
que los hombres eran mayor que los ángeles y eso fue un error porque en realidad quise decir de que los ángeles son mayores que nosotros, ¿no? El salmista lo dice en el Salmo 8:5, que hiciste a los hombres un poco menor que los ángeles. Entonces, una vez corregido esto, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. Ya se conectó más gente, ¿no? O estamos igual. ¿Vamos bien? Ok, vamos entonces con el versículo 8, hermanos, que es donde vienen. Recordar que esto viene de una secuencia que estamos hablando de las personas que están metiéndose infiltradamente en la iglesia. Eso habla Judas, de aquellos falsos profetas, aquellos falsos cristianos que se meten en la iglesia para cambiar la doctrina. Entre ellos estaban negando la gracia de nuestro Dios, eso nos sale en el versículo 4, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y comentábamos que si uno saca cualquiera de estas tres personas en un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la salvación no tiene efecto en el hombre. El Padre es el que llama y reconcilia al mundo o al mundo con el cielo, bien digo, o a los hombres con el Padre, a este Padre justo y santo, a este Dios infinito que nadie puede acercarse a Él si no es santo. El Hijo es el que nos reconcilia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, es el precio a pagar para que el Padre nos pueda ver justificados o vernos justos a través de su Hijo Jesucristo. Pero aún si eso no fuese, si solamente llegase hasta ahí el plan de redención, nosotros no tendríamos salvación alguna. También tiene que actuar la tercera persona, que es el Espíritu Santo, aquel que nos contriñe, aquel que nos llama, que nos hace entender que somos pecadores y necesitamos de este Dios. Entonces, los tres actúan de la misma forma en salvación, en diferentes formas, pero con el único fin de que el hombre sea salvo. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿bien? Entonces estos hombres empiezan a negar esta gracia del Dios, del único Dios, empiezan a hablar que Dios no tiene toda la soberanía y que nuestro Señor Jesucristo tampoco es el que vino en carne y sangre. Eso es lo que creían más o menos los gnósticos, que ellos pensaban, son un pensamiento dualista que habla de que nosotros somos alma y cuerpo. Y el cuerpo está desechada ya, que es todo lo malo y no tiene relevancia porque en la vida, porque lo que va a dar cuenta va a ser el alma. Por lo tanto ellos le daban rienda suelta al cuerpo y satisfacían todos sus deseos, pero lo que ellos cuidaban era el alma. En la carne no importaba, ellos le daban rienda suelta, como ya dijimos, y eso es lo que vemos en el imperio griego y después en el imperio romano. Entonces este pensamiento dualista se estaba metiendo también en la iglesia, de tal forma que los escritores sagrados tuvieron que decir de que el templo de nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros teníamos que santificarlo, teníamos que cuidarlo, no hacerlo uso con vicios, teníamos que cuidarnos de todos los pecados que conlleva el acto carnal. Y eso es lo que hablaban ellos, y empieza a dar algunas características de estos hombres, y entre ellos empieza a dar unos ejemplos. El de aquellos israelitas que salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida, dado a su incredulidad. Eso lo dice el versículo 5, y después el versículo 6 habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, y dijimos que estos ángeles son los que se alejaron de Dios junto con Satanás, y por lo tanto ellos pierden la dignidad y abandonan la morada que estaba cerca de Dios, y algunos de ellos fueron guardados bajo oscuridad para el día del juicio, el día del gran juicio. Y el versículo 7 también habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, que también se entregaron a vicios contra naturaleza en su carne, y ya sabemos la historia de eso, que ya lo conversamos, y Dios dio ejemplo a la humanidad sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahora vamos a entrar entonces en el versículo 8, y vamos a ver hasta el versículo 10, que es lo que vamos a estudiar este estudio bíblico. Dice así la palabra de Dios: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad. Perdón, Felipe, tienes puesta la imagen, ¿no? Bien, Felipe va a colocar la imagen. Yo estoy leyendo la versión 60 y Felipe va a colocar la 1909, que es con la cual estudiamos normalmente nosotros, a pesar de que vamos viendo un montón de, de versiones y revisiones. Nosotros trabajamos mayormente con la 1909. Saludamos. Empezamos a saludar ya antes de empezar. Bueno, Tami está ahí y Lorena está ahí. las hermanas está y Riquelme. Bienvenidas y que el Señor les bendiga. Seguimos orando por cada una de sus pruebas y estamos felices de que estén con nosotros. Rodrigo. Rodrigo, que el Señor te bendiga junto a tu familia, tu mamá, tu hermano. Elena Riquelme. Elena Riquelme, que el Señor le bendiga, tía, que el Señor le sea fortaleciendo en estos momentos difíciles que están pasando como familia, pero el Señor tiene todo bajo control. Eso es importante que lo sepamos. Maximiliano López. El Maxi, un fuerte abrazo, amigo mío, que Dios te bendiga. Te queremos ver muy pronto congregándote con nosotros. La tía Patti. La tía Patti, que Dios te bendiga, tía, que sea de gran provecho estos estudios bíblicos para tu vida. Andy Riquelme dice: saludos, Pastor David, desde la casa estamos viendo. Saludos al hermano Andrés con su familia, el hermano Eugenio, la hermana Blanquita, Josué. Que el Señor les bendiga grandemente y pueden también ir apoyando este estudio bíblico con sus comentarios para que vamos creciendo todos. La tía Ana. La tía Ana, la mamá de Rodrigo, que Dios le bendiga, tía. Echamos de menos los cultos en su casa. Esperemos que muy pronto el Señor reanude la paz en nuestro país para poder estarnos congregando nuevamente. Andrés Jauregui dice: hola amigo, bendiciones, saludos grandes. Saludos, amigos y pastor Andrés, que Dios te bendiga junto a tu familia desde el pueblo de Venado Tuerto, Argentina. Si no me corriges, amigo mío, pero me parece que es así. Dios te bendiga, amigo Andrés. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente. Sergio Rodríguez. Nuestro hermano Sergio Rodríguez y Carolina, que Dios les bendiga grandemente, una familia muy amada para nosotros y que siempre han estado al lado de nosotros. ¿Quién más? Elías Calderón dice: saludos, Pastor. Mi querido amigo, cantando tantos años juntos, ¿no? Elías Calderón, que Dios te bendiga a ti y a tus hijos, tu trabajo también, estamos muy preocupados por eso y gracias por estarnos acompañando. Te extrañamos, amigo. Dice: disfrutando este tiempo de instrucción. Esa es teoría. Y estamos. Vamos a los versículos. Se estaba mirando otra pregunta que me estaba haciendo mi primo Daniel de Pucón. También saludar a la tía Sonia, que creo que nos está acompañando también, y a Renato, un primo, que Dios te bendiga, Freddy, está en redes sociales él, Urrutia, que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Esperemos que sea de gran provecho el estudio de su palabra y sabemos que es así. La promesa es que la palabra de Dios no volverá vacía, eso ya sea para juicio o para bendición, pero no vuelve vacía, no vuelve vacía. Por lo tanto, tenemos que no hacer oídos sordos, sino que estar atentos a lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Muy bien, Felipe, ¿tienes puesto entonces el versículo en pantalla? Bien, recuerden que en la pantalla va a estar en la versión 1909, yo voy a leer la 60, ¿ok? La revisión 60. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a orar para que el Señor sea una vez más acompañándonos en el estudio de este día. Padre Celestial, queremos, Señor, pedir una vez más que tu Santo Espíritu sea iluminando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón a través de su palabra bendita, para que podamos, Señor, entender cuál es su mensaje para con nosotros, qué es lo que tenemos que aprender, Señor, a través de su palabra. Y sabemos que a pesar de que ya lleva casi 2000 años esta carta ya mandada, aún sigue siendo vida en nuestras vidas y tenemos que cuidarnos, Señor, de lo que usted nos está diciendo, que tengamos cuidado como estas personas que se infiltran en las iglesias para destruirlas. Por eso, Señor, pedimos su bendición y que usted sea también alumbrando el entendimiento de nuestras mentes. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan de la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Este es un tema que nos va a dar para harto con respecto a lo que viene el versículo 9, pero tenemos que partir de que estamos hablando de las mismas personas que vienen haciendo esto, como los de que salieron de Egipto, pero que no entraron a, a la ciudad prometida por Dios, ¿cierto? Jericó, a Canaán, porque ellos no creyeron a Dios, fueron incrédulos. Después, de la misma forma, estos ángeles fueron incrédulos, no creyéndolo a Dios, sino que creyéndole más a Satanás, y dejaron sus moradas. Y también como Sodoma y Gomorra. Ellos también se olvidaron de Dios, sacaron a Dios de su noticia y también hicieron cosas contra la naturaleza, cosas que no convienen, como lo dice también Romanos capítulo 1, que es cuando el hombre saca a Dios de su noticia, se entrega en esta mente que lo va a llevar solamente a la destrucción. Y también estos hombres, en el versículo 8, que se están metiendo dentro de la iglesia, vienen de la misma manera también. Estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos en su mente tienen ese sueño de mancillar la carne, de pecar la carne, de hacerla caer. Y también estos son que son unas personas que sueñan. Su mente no está tranquila. La otra vez hacíamos un estudio con respecto a la mente y hablábamos que es el lugar de conflicto, donde luchamos nuestras guerras más fuertes. No es en su trabajo donde a usted le pueda gustar una niña que no es su señora, no es al momento de entregar su ofrenda que no la quiere dar, sino que la quiere retener y no quiere ser un agradecido con Dios, no es cuando usted tiene que leer la Biblia y no la quiere leer y es un esfuerzo. Eso también son luchas, pero nuestra verdadera lucha, el verdadero campo de batalla está aquí, en nuestra mente. De tal manera que Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que no se olviden de ponerse este casco que les va a proteger para que tengan salud, el yelmo de la salud o el yelmo de la salvación. Si usted no entiende esto y le da el campo libre para que estos sueños que tenemos, que son carnales, se van a realizar, lo van a llevar a caer. Por lo tanto, usted, como dijo un gran teólogo por ahí, dijo, puedo dejar que, o no puedo evitar que los pájaros revoloteen por mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Eso es lo importante. Nosotros tenemos tantos hermanos que han caído en depresión tremendamente y esta empieza una discusión tremenda, ¿no? Si los hijos de Dios pueden tener depresión. Y vemos que pueden caer en depresión, pero tienen que salir rápidamente. Si están viviendo una vida en Cristo Jesús los va a sacar inmediatamente de ahí. Y vemos ejemplos tanto, ¿no? De tantos profetas que cayeron en este lapso de depresión, sin embargo Dios los levanta. Un día vamos a hablar de esto y vamos a hacer el estudio con respecto a eso, pero aquí estamos hablando de personas que tienen sueños de mancillar con la carne y que rechazan toda autoridad. Estos no están dispuestos a respetar las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, los ancianos de las iglesias, que el Señor los puso ahí. Sabemos que también hay hombres que se han puesto ahí y han hecho de las suyas, ganando dinero con sacos rotos. Son personas que no tienen amor por las almas, no tienen amor por las ovejas y se pierden el rumbo porque esto lo ven como un negocio. Un negocio. Fíjense que hay un montón de países que las iglesias han contratado a vendedores y hacen cursos de marketing para captar o retener los miembros de la iglesia. ¿Y eso es por qué? Porque esto lo ven como un negocio. Mientras más personas hay dentro de su congregación, más pueden recaudar dinero para ellos y sus familias. Pero el Señor va a tomar cuenta de todo esto. Y así hay personas que no creen en las autoridades que el Señor ha puesto
en la iglesia y no las respetan, sino que pasan por encima. Y estos son los hombres, aquellos hombres infiltrados que van en contra de la iglesia, van en contra de los puestos que ha puesto el Señor a cada una de las personas, sabiendo de que cada uno de los hijos de Dios cumplen una función en este cuerpo. Ninguno es más que otro, ni el pastor es más que el portero. Eso no es así. Fuimos todos redimidos por la sangre de Cristo. El Señor vertió la sangre de todo su cuerpo para salvarle tanto al pastor, como al que recoge la ofrenda, como el que limpia, como el que hace el aseo. El Señor vertió su sangre poderosa por los pecados de toda la humanidad. Y ninguno es más que otro, sino que simplemente somos pecadores, salvo por gracia y justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ellos rechazan la autoridad y blasfeman contra potestades superiores. Esto no es nuevo, Pedro ya lo había escrito y vamos a revisar ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, que también habla más o menos lo mismo Pedro. Quiero que lo leamos, lo voy a leer yo, porque parece que a Felipe no le pasé esta cita. 2 de Pedro 2, 10 y 11, y dice así. Pedro hablando de los falsos profetas, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Concupiscencia, recuerde que es un deseo desenfrenado, e inmundicia, y desprecian el señorío. Los otros no respetaban la autoridad, ellos no respetan el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque de la misma forma que nos habla el versículo 8, hay personas que no temen a estas autoridades superiores, ni también a aquellos que están por sobre nosotros. Yo les recordaba que Hebreos 2.7 nos habla de que los ángeles son hechos mayor que los hombres, y también nos habla de que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Entonces, siendo aún que los ángeles caídos no están bajo las alas de Dios, sino que están en contra de Dios hoy en día, siguen teniendo más poder que nosotros. Y si es que Dios se los permite, cosa que no es así, sino que Dios siempre nos está protegiendo a sus hijos, ellos podrían destruirnos de cualquier forma, ¿no? Hemos visto un montón de casos de endemoniados, y la Biblia también nos habla de aquellos endemoniados que incluso no podían retenerlo entre muchos hombres ni con cadena, sino que tenían una fuerza sobrenatural, y eso es una realidad. Eso es una realidad, por lo cual si Dios no nos protege y no nos cuida, y Dios no le permite a estos ángeles caídos, ellos podrían despedazarnos, podrían hacernos eso. Pero también Dios dice de una forma muy amorosa que no tenemos que temer a aquellos que destruyen el cuerpo, sino que aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma. Eso es importante, tenemos que saberlo, porque lo importante es el alma que va a estar eternamente, ya sea con Cristo o perdida eternamente. Entonces, hay personas que no le tienen respeto a estas autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Estas potestades superiores son los ángeles caídos, que son de Satanás, y ya viceversa, ¿no? Los mundanos, los que no tienen a Cristo en su corazón, hablan en contra de los ángeles de Dios. Y aquí también de la misma forma lo está diciendo. Yo no sé, he visto un montón de liberaciones supuestamente, donde ellos creen, mal enseñados a los hermanos, que entre más gritan, el demonio les va a hacer caso a personas que están endemoniadas. Y se ponen y hacen un griterío que ni siquiera puede escuchar el demonio ni la persona que está siendo liberada. Porque van 3, 5 hermanos y ni siquiera dejan orar a uno ni hablar a uno. Sino que se forma una gritería ahí, pensando de que si el que grita más fuerte va a poder salir ese demonio de la persona. Y no es así, porque no es nuestra voz, no es nuestra fuerza, sino que es la fuerza de nuestro Dios, que es el único que puede liberar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así dijo el Señor Jesucristo. Y seguimos en el versículo 11 de 2 de Pedro, dice así:
Segunda de Pedro capítulo 2, leímos el 10 y ahora vamos al 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en lo que estábamos hablando, y en potencia, no pronuncian juicio de maldad, de maldición contra ellas delante del Señor. Quiero que usted recuerde bien esta cita porque va a ser lo que vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 1 de Judas, que es lo que vamos a ver ahora. No pasando por alto esto, hermanos, que nosotros tenemos que pedir al Señor de que nos cuide, de que Él nos libre de todo esto. Estaba tratando de recordarme de la cita donde se dice que Santiago 4.7, vamos a leerlo, ya me acordé. Santiago 4.7 habla de que hay que resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero antes dice algo muy interesante que nos tenemos que pasar por alto, porque si no hacemos lo que dice anterior el versículo, no vamos a poder resistir al diablo, ¿no? Dice así: someteos pues a Dios. Ahí está la clave. Hay que someterse a la voluntad de Dios y resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar si usted hace estas dos cosas? Huirá de vosotros. Eso es, el diablo huirá de nosotros si nosotros le resistimos, pero si nos hemos sometido ante Dios, ante la poderosa mano de Dios. Eso es importante decirlo, porque el diablo no puede tocar a sus hijos. Si Dios no se lo permite, no los puede tocar. Estamos puestos en la mano de Dios, de la cual nadie nos podrá arrebatar. Así le dijo el Señor Jesucristo. Y vamos con el versículo 9 entonces, que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tenemos que ver varias cosas aquí. Es la única cita que nosotros tenemos de que el diablo peleó con Miguel por el cuerpo de Moisés. Recuerden que el Antiguo Testamento nos dice que Moisés tenía sus ojos llenos de vida y que él subió al monte y el Señor lo enterró. Lo enterró. Entonces dicen aquí que Satanás estaban peleando con Miguel por el cuerpo de Moisés para cuando fuese sepultado, ¿no? Eso es lo que dicen los teólogos, pero vamos a revisarlo. Hay otra cosita que quiero antes de esto recordar, hermanos, que estuve hablando con unos testigos de Jehová, y los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel es Jesucristo, y ellos bajan de categoría a nuestro Redentor, diciendo que es un ser creado, y dicen que es el arcángel Miguel. Bueno, aquí vamos a ver por qué no. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿cierto? Estaba peleando por el cuerpo de Moisés, este no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Y también vimos en 2 de Pedro que también ninguno de estos poderosos ángeles se atreve a decir algún juicio frente a estas potestades malignas. Sin embargo, hermanos, y eso quiero que lo estudie muy bien, el Señor, cuando fue tentado por Satanás, el Señor le reprendió y le dijo: vete, Satanás. No sé si usted recuerda cuando le dijo que todo esto te daré, todo este reino que tú ves te daré. ¿Eso es lo que quieres tú, conquistar esto?, le dice. Todo esto te lo daré si tú postrado me adorares. Y el Señor le dice: vete, Satanás, lo reprende. Y en Apocalipsis capítulo 20 viene un juicio que también lo da el Señor Jesús hacia Satanás después del milenio, que es tomado y tirado al lago de fuego. Si Jesucristo fuese un ángel, no podría reprender al diablo, así como lo hemos leído aquí en Judas y como lo hemos leído en 2 de Pedro. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como es Dios, pudo reprenderlo, pudo mandar que lo atasen a Satanás y mandarlo al lago de fuego.
Interesante, ¿no? Porque aquí estamos dándonos cuenta de que Jesús no es un ser creado, sino que Él es infinito, es parte de esta hermosa Trinidad eh, que vino a buscar al hombre para darle salvación. Por lo cual no podemos confundir al arcángel Miguel, que es un arcángel, ¿no? Un ángel que tiene un grado mayor que los ángeles. eh, Sin embargo, él no se atrevió a decir ningún juicio de maldición contra él. En cambio, el Señor Jesucristo sí, y le hace juicio a Satanás y lo envía al lago de fuego para que tenga su pago justo, eh, ¿cierto? Por haberse rebelado contra Dios y haber hecho caer a tanto hombre que se pierde en el infierno. La Biblia dice que hay tres cosas que no se cansan nunca. Entre ellas una de ellas es el infierno, ¿no? El Hades, que traga y traga alma todos los días, de lo cual el Señor nos vino a salvar. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que no podemos dejar de hablar, de que Cristo vino a buscar a aquel que se había perdido, salvar a aquel que se había, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nuestra condenación, hermanos, es segura. Sin embargo, cuando conocemos a Cristo, nosotros tenemos redención. Redención es que nos vuelve a comprar. Nos vuelve a comprar y nos deja libres. Sin embargo, es tanto el amor que demuestra para con nosotros que nos atrapa con ese amor inmenso y nos sostiene y nos mantiene. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser comparado con un ángel ni con un arcángel. El Señor Jesucristo es todopoderoso, es el alfa y el omega, el principio y el final. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos con lo de Moisés. Dijimos que este cuerpo de Moisés, el Señor lo mandó al monte, ¿cierto? Para que ya muriera, porque él no podía entrar a la tierra prometida por un pecado que había cometido. Se enojó y le pegó 2 veces a esa roca. Y esa roca era Cristo Jesús. Él tenía que hablarle a la roca ya la segunda vez y le volvió la golpeó por culpa del pueblo que le exigía y le exigía. Entonces no pudo entrar a la tierra prometida, sin embargo la divisó de lejos, subió al monte, la vio y ahí es cuando viene su muerte, a pesar de que sus ojos estaban llenos de vida. Felipe, dígame. Dice Elías Calderón Arriagada. Y respondiendo, Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Muchas gracias, hermano Elías. Sí, efectivamente es así. Eso sale en... El de la ficha, el de la... No. Ya, eso sale en Mateos 4:10. Vete de aquí, Satanás, o vete de mí, Satanás. Marcos dice vete de mí, Satanás, y Mateo dice vete de aquí, Satanás. Interesante, ¿no? Interesante porque Dios, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Dios mismo, tiene el poder para dar juicio y para que ellos le hagan caso. Vemos otra vez también cuando el Señor Jesucristo libera a un endemoniado, ¿cierto? Que tenía una legión. Dentro, no sabemos si el nombre de la legión o que realmente tenía tantos demonios dentro de su cuerpo. Y le piden permiso, le dice que no los mande a ese lugar antes de tiempo. Y le piden permiso para irse a un atado de cerdos y el Señor así lo permite. Le tenían temor, lo conocían, sabían que era el Hijo de Dios, aquel que los creó. Sin embargo, el Señor les permite hacer eso. Ya vamos a hablar con respecto a eso, por qué les permitió. La hermana Claudia me pregunta si los hombres tienen la potestad para hacerlo. Efectivamente, no. Ni los hijos de Dios, ni los que no son hijos de Dios tienen el poder. Quien tiene el poder es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que esas personas sean liberadas? Tomando el poder de Cristo Jesús. Tomando el poder de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Pero esto no se trata, hermanos, de una guerra de quién grita más, quién grita menos. Solo basta con decir, acercarse y decir que en el nombre de Jesús sea liberada la persona. Y si es voluntad de Dios, que normalmente siempre es así, a no ser que la persona no quiera, el Señor le va a liberar. Porque a eso vino Él. A liberar al cautivo. ¿Cautivo de qué? De su pecado, cautivo de poderes, de la influencia demoníaca. No tenemos que caer en esto, hermanos, de hacer estas cosas que hacen también los curas, ¿cierto?
de ponerse a mostrarle cruces y enterrar estacas y cosas así. Con respecto a los vampiros hay tanta cosa que uno ve, ¿no? Pero no se trata de eso. El poder lo tiene Cristo Jesús, y ese poder también le dio a sus discípulos y también a sus hijos, para que en momentos determinados puedan liberar a personas que están cautivas por estos espíritus inmundos. Bien, sigamos entonces con Moisés, porque esto es muy interesante, ¿no? Moisés, yo no sé si usted sabía esto, de que se había disputado el cuerpo de Moisés. Seguramente Satanás quería el cuerpo de Moisés para mostrárselo a los israelitas, ¿no? Porque no se olviden que los israelitas ven a Moisés como un supremo líder, ¿no? Aquel que los sacó de la tierra de esclavitud para liberarlos, a pesar de que esa generación lo trató tan mal, que en un momento determinado Moisés dice: Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Y el Señor le dice: no es contra ti, sino que es contra mí. Eh, el pueblo de Israel cayó en un tremendo pecado de incredulidad, a pesar de que vieron tantas cosas, hermanos. Dice que esos 40 años, en el día era la nube que les seguía para darle sombra, en la noche era una columna de fuego que estaban ahí. Cuando tuvieron hambre les dio maná del cielo. Cuando querían comer carne les mandó a ciertas aves para que ellos pudiesen comer. Entonces Él los sostuvo. Tuvieron sed, les dio agua en el desierto. Entonces el Señor, a pesar de que vieron todos esos milagros, el pueblo judío era pueblo de Israel, perdón, era un pueblo incrédulo. Y a veces nosotros también actuamos así. El Señor ha hecho tantos milagros en nuestras vidas y somos duros de servir, ¿cierto? No creemos muchas veces en el poder de Dios y damos rienda suelta a nuestro vivir. Cuando un día dijimos que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Es importante que ese vivir es Cristo, es porque Cristo tiene que vivir en nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso quiere decir que nuestros deseos, nuestros afanes ya terminaron, sino que ahora es la voluntad de Cristo Jesús la que se tiene que realizar en nuestras vidas. Hermano, si estás pasando por una prueba tremenda, por muy dolorosa que sea, pues si estás pasando por problemas económicos, o con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en estos momentos de que el país está en una revuelta tremenda, hay muchos padres que están afectados porque sus hijos se mandan a cambiar a esta revuelta, algunos han perdido sus ojos con perdigones. Bueno, todo esto no es nada a comparación con lo que nos prometió Cristo de estar por siempre jamás con Él. Toda una eternidad gozando. Así que el dolor que estás sintiendo hoy en día, un día se va a acabar. Y vas a ser feliz en los brazos de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando llegue nuestra redención. Y nuestra redención está cercana. Es lo que siempre decimos. La venida del Señor es inminente. Viene en cualquier momento. Puede ser ahora. Puede ser que este programa lo terminemos en el cielo. Puede que no. Si no es así, es porque simplemente la misericordia de Dios se sigue extendiendo para que tú vuelvas a Él. Para que el mundo pueda reconocerle. Bien, vamos a hacer un paréntesis. Todavía no hablamos lo de Moisés y ya quieren saludarnos. Vamos a hacer un paréntesis, Felipe. Vamos a pedir que Felipe también tenga un micrófono para que puedan escucharlo ustedes, ¿cierto? Porque me habla a mí, pero no sé si les escucha. Muy bien, Felipe, dame. Carlos Alberto Silva Zúñiga se unió. Santiago Riquelme Dávila y María García. Dice María García: Pastor David, el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. María García es nuestra hermana venezolana, ¿o no? Si alguien la ve. Creo que sí. Que estuvo con nosotros, que Dios les bendiga grandemente. ¿Qué más, Santiago? Santiago Riquelme. El pastor Santiago Riquelme. Qué privilegio que pueda estar con nosotros, y esperamos que algún día nos acompañe en esto, porque él también tiene mucho, el Señor le ha dado mucha sabiduría para interpretar la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga en su iglesia y con su familia. Desde Pucón, Janet Araceli Carrillo. A nuestra hermana Janet, que el Señor le bendiga grandemente. Muchas gracias por estar cerca de mi hija. Señor Felipe Catalán y Gabriel Zúñiga. Felipe Catalán, gran músico, ¿no? Que Dios te bendiga, Felipe. Gracias por todo tu apoyo y tu
y tu ayuda que nos has dado en la parte que es edición de sonido. Y Gabriel Zúñiga, que Dios te bendiga grandemente, Gabriel, en tu ministerio musical, en el canto. Qué linda voz tiene Gabriel, ¿no? Que el Señor le bendiga a él y su familia, le siga bendiciendo. Desde Carolina del Norte, Misael Terán. Mi hermano Misael, desde Carolina del Norte, que es para mí es una de mis familias que tengo allá en Estados Unidos, ¿no? Estuve muchos días compartiendo con ellos, almorzando en su casa. Que Dios le bendiga grandemente, hermano Misael, junto a su esposa y a sus hijas. Que Dios les bendiga. Tengo muy gratos recuerdos y espero verles pronto, poder viajar con mi esposa, con mis hijos, para que también conozcan esta familia tan amada para mí. Bien, entonces continuamos con esto del cuerpo de Moisés. Quiero decirle, hermanos, que con respecto al cuerpo de Moisés estábamos hablando de que Satanás seguramente quería este cuerpo para hacer idolatría, hacer caer en idolatría al pueblo de Israel, porque como bien les decía, Moisés era un tremendo líder para el pueblo de Israel, un tremendo líder. Por lo tanto, el Señor tuvo que tener a este ángel Miguel para luchar contra Satanás. Pero fíjense que yo quiero no tanto meterme en esto, sino que hay un pasaje bíblico que vemos a Moisés más adelante, ¿cierto? Por lo cual quiero que nosotros vamos a ver, y es la segunda imagen, Felipe, que te mostré. Yo también la voy a buscar acá, que habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando estuvo, le aparta a 3 de sus discípulos, ¿cierto? Se los lleva, los separa del resto de los discípulos, que sería a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿no? Santiago. El Señor dice que se transfiguró y aparecieron 2 personas junto con él. Aparecieron 2 personas. Una de ellas era Elías y la otra persona era Moisés. Aquí tengo, voy a leer el versículo 2, y dice: 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solo a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Qué interesante esto, ¿no? El versículo 5 dice entonces, respondiendo Pedro, dice Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Qué interesante. Bien, ¿por qué les quiero hablar de esto? Porque hay teólogos que piensan que, y yo también pienso de la misma forma, que Moisés es representación de las personas que mueren y resucitan. Vemos que seguramente Dios resucitó a Moisés de tal manera que lo vemos junto a Elías, y que Elías es la representación de aquellos que esperamos que el Señor nos venga a buscar. Quiero aclarar, hermanos, que algunas personas hablan del rapto para la iglesia, pero en realidad el rapto no es lo que espera la iglesia, ¿no? La iglesia espera la venida del Señor. Para el mundo será un rapto porque desaparecerán miles de personas desaparecerán. Sin embargo, nosotros esperamos la venida del Señor. Por lo tanto, nosotros no lo vemos como un rapto, sino que lo vemos como la venida del Señor. Y ese es el caso de Elías, ¿cierto? Aquellos que van a ser llevados al cielo, transformados y llevados al cielo. Y aquellos que murieron van a resucitar, como en el caso de Moisés, ¿cierto? Y van a ser también llevados al cielo ya con ese cuerpo transformado. Entonces, interesante, ¿no? Interesante, porque nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos esperando. No tenemos que estar preparados, ¿no? Algunos dicen que tienen que estar preparados para la venida del Señor. Pero ¿de qué manera nosotros podríamos prepararnos? De ninguna forma, sino que solamente el sacrificio de Cristo el que nos hace aptos. No hay
obra humana que podamos hacer para estar preparados para cuando venga Cristo. Si no estamos en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1, aquellos que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para aquellos. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, estamos preparados, ya estamos preparados. El hombre no tiene forma de prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Por eso recordamos mucho de que somos pecadores salvos por gracia. Y tenemos que vivir preocupados de nuestra santificación. Aún así el Señor pone el querer como el hacer. Esa es su buena voluntad para sus hijos, ¿no? Él pone tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros podamos entender de que el Señor va mostrando algunos cuadros a través de la Biblia de los acontecimientos. Ahora, es interesante, ¿no? Porque aparece Moisés y aparece Elías en esta transfiguración. Porque también podría haber aparecido Enoc. Felipe me está diciendo que llevaban 45 minutos, yo voy en el versículo 9 y me falta el versículo 10. Pero gracias Felipe por avisarme porque ya vamos a avanzar. Porque podría haber aparecido otra persona, ¿no? Podría haber aparecido Enoc, que también se lo llevó. Sin embargo, aparece Elías y Moisés. En figura de estas dos personas, de los dos, en figura de las personas que el Señor viene a buscar. Uno, van a ser resucitados, como Moisés, y los otros van a ser llevados, transformados y llevados como lo fue con Elías. Interesante, ¿no? Sigamos más adelante entonces. Ya dijimos que el Señor Jesucristo no es Miguel, como algunos piensan, algunas sectas, sino que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Dios Todopoderoso, que sí pronuncia juicio contra este Satanás y ya tiene listo el lugar de destino de Satanás para que pague todos sus pecados y el hecho de haberse rebelado contra Dios. Dijimos también que en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás quiso ser igual a Dios. La Biblia dice que quiso ser semejante, y semejante no es a igual. No es igual. Satanás sabe quién es Dios Todopoderoso y es infinito. Satanás ha metido en el mundo una creencia de decir de que aquí está la guerra entre el bien y el mal con los mismos poderes de fuerza, y eso no es así. El Dios Todopoderoso nuestro es infinitamente más poderoso que Satanás. Y eso tenemos que decirlo con autoridad porque la palabra de Dios lo dice así. Lo dice así. Hay un juicio para Satanás y hay un destino para Satanás por el hecho de haberse rebelado contra este Dios Todopoderoso. Así que bien, pasamos al versículo 10 que dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué interesante aquí, hermano, ¿eh? Porque fíjese que hay muchas personas que se atreven a hablar de lo desconocido. Yo haciendo uno de los últimos cursos de barbería, peluquería acá en Santiago, conocí a un chico que era el que se sentaba al lado mío y nos íbamos juntos en el metro. Y él me hablaba de esto, de esta dimensión que el ser humano común no conoce y que él entró en un tipo de éxtasis estando solo y lo vinieron a visitar unos maestros y le daban información y le mostraron cosas que él no puede decir con palabras, que no puede repetir porque eran cosas maravillosas. Y entre ellos también lo llevaron a su pasado y el porqué de su vida actual y tanta cosa, ¿no? que se ve. Quiero decir, hermanos, que eso es satánico puro, ¿no? Usted no caiga en esto, porque hemos sabido de hermanos que aún leen el horóscopo por ser. Vemos hermanos que aún le preguntan a los gitanos conforme a su futuro, ¿no? A veces lo hacen de una forma pensando ellos que no tiene relevancia eso, pero el Señor prohíbe que nosotros estemos preguntando a nuestro futuro, porque eso habla de que no tenemos nuestro futuro en las manos de Cristo, sino que queremos ver un destino y hablamos, y estas personas hablan de cosas que no conocen y autoridades que no conocen, como es la nueva era, ¿no? Y todo este asunto de casas espiritistas que te llevan a tu pasado, a tu futuro.
y eso también no está alejado de la iglesia. También conozco personas dentro de la iglesia que supuestamente el Señor los tomó, los llevó al infierno, vieron a ciertas personas, y también los llevó al cielo y vieron a ciertas personas y después los trajo acá a tierra. Le quiero decir, hermano, que eso es un engaño, eso no es verdad, eso no es verdad. El Señor no le dio el privilegio a ninguno de ver a esas personas, excepto a Pablo, que sí lo llevó al tercer cielo. Pablo lo habla, ¿cierto? Pero él no mencionaba nada frente a eso. No dijo nada, él dijo que no tenía palabras para decirlo, ni tampoco lo íbamos a comprender. Tal como estos chicos también que están hablando hoy en día de esas regresiones que hacen, ¿no? De esas cosas de futuro, o personas que los vienen, estos maestros que los vienen a visitar. Todo eso es simplemente satánico, hermanos. Yo le hablaba la vez pasada de cómo ellos se encargan de hacerle pensar a la persona que son personas superiores, que son regalones de los seres celestiales, y te empiezan a alabar de tal forma que te empiezan a engrandecer y tú te empiezas a sentir bien, la persona se empieza a sentir bien, y es muy fácil caer en esto, porque alaban al ego de la persona. Al ego de la persona. Y esto, recordemos lo que desde un principio, Satanás le dice a la mujer: seréis como dioses, seréis como dioses, del día que comieran de ese fruto, que el Señor le había dicho que no comieran. ¿Conociendo qué? El bien y el mal. Eso es lo que quiere saber el hombre. Sin embargo, no tiene la capacidad para rechazar el mal, sino que caemos redonditos frente a las acechanzas, primero de nosotros mismos, después del mundo y también de Satanás. Y hablan de cosas que no conocen, muchas personas que hablan de esto, de cosas que no conocen, cosas espiritistas, espirituales. Es tremendo, podríamos estar hablando tanto de esto, pero también hay gente que se asusta frente a esto, y tengo muchas experiencias con respecto a estos temas, pero no lo voy a hablar porque creo que no tenemos que hablar de Satanás. Nosotros tenemos que hablar de la victoria que tiene Cristo en nuestros corazones, lo que ha hecho en la cruz del Calvario, y esto nos da salvación. Y en las que por naturaleza conocen, en lo que nosotros conocemos, o lo que estas personas conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto de los animales irracionales, hermanos, es terrible, porque normalmente los animales tienen a veces mejores cosas que los seres humanos, ¿no? Hoy día estamos en los países, se están votando la ley de aborto, o se está votando, ¿cierto?, por la ley de aborto, para que la gente, estas chicas, puedan abortar, puedan matar a ese ser humano que llevan en el vientre. Sin embargo, estos animalitos cuidan tanto protegen tanto a sus cachorros, ¿no? De tanto que los cuidan, incluso dan su vida por salvar a sus hijos. Y sin embargo, acá están hablando de otros animales, de estos animales irracionales, animales que no razonan, no razonan. Y hablábamos la vez pasada de que hay dos entes, dos personas que dan cuenta delante de Dios: el ser humano y los ángeles. Son las dos entidades, las dos personas que pueden razonar, que tienen que dar delante de Dios la razón del por qué se toman determinaciones o se hacen. Nosotros, por nuestros hechos, no podemos llegar ante el Padre, solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros también, antes éramos así como estas personas. A lo mejor no a mayor escala, como está hablando aquí a Judas, pero sí éramos personas que nos comportábamos como animales irracionales, despreciando la bondad y la gracia de Cristo Jesús. Sin embargo, este Dios Todopoderoso un día tuvo misericordia de nosotros, un día tuvo misericordia de nuestra vida, que iba camino derecho a la perdición eterna, y Cristo Jesús salió a nuestro camino, salió a nuestro encuentro por su gran amor, y nos dio la salvación hermosa, sin merecerla, sin merecerla. No teníamos por dónde nosotros ni siquiera llamar la atención de Dios, sino que, así como dice el profeta, Él perdona los pecados del ser humano por amor de sí mismo, de sí mismo. El Señor nos ama de igual manera, de tal manera de que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dejar hasta aquí el estudio, porque ya nos toca el versículo 11, 12, donde van a dar unas características de hombres que cayeron en rebeldía contra Dios, y ahí tenemos para mucho que hablar, y ya se nos cumplió el tiempo.
Vamos a saludar a otras personas que están conectadas, Felipe. Sí. Mike Godoy. Mike Godoy, sobrino de Temuco. Le estuve llamando el otro día, necesitaba de su ayuda, pero, pero bueno, seguramente estaba muy ocupadito. Le mando un abrazo a usted, a su hija, a su esposa, que Dios les bendiga. Le amamos en el Señor grandemente. Vladimir Rivera. Mi hermano Vladimir, que Dios te bendiga, Vladi, que el Señor te bendiga grandemente a ti y tu familia, tus hijas, tu esposa y el ministerio hermoso que tienes en la iglesia que estás participando. Espero que también un día puedas acompañarnos para estudiar la palabra de Dios. Dice Pastor David, bendiciones desde la cisterna. Lo escuchamos y vemos y lo vemos. Un saludo grande aparte de Renato y Mari, Freddy Urrutia. Ahí está, un saludo grande, primo. Renato lo conozco yo y por las redes sociales creo que está como Freddy Urrutia. Y, y ¿cómo que se llama? Le mandamos un saludo muy grande y a quien le está acompañando. No vi cuál es el nombre, no alcancé a escuchar el nombre. Mari. Y Mari, que Dios les bendiga grandemente. Pueden visitarnos cuando ustedes quieran eh, para que podamos conversar de las cosas del Señor, de las grandes maravillas que ha hecho con nosotros. Y el Señor aún sigue haciendo milagros en su pueblo. Así que hay que buscarle temprano. José Oh. Ignacio Millapán. Mire, mi Japán, José, qué bueno saludarte, saber que estás escuchándonos. Espero que puedas acompañarnos también los días martes y los días jueves. Recuerden, eso faltando para las 9 es que nos estamos conectando y también pueden compartir mientras están haciendo sus cosas, se ponen sus audífonos y pueden escuchar un poco de la palabra de Dios. Moisés Arriaga. Moisés Arriagada, de Temuco, me parece que está Moisés allá en el sur. Un fuerte abrazo, amigo Moisés, que Dios te bendiga grandemente a ti y tu familia. Eh, un fuerte abrazo, amigo, que te vaya muy bien. Antes de terminar, Elías Calderón dice: Pastor, una pregunta con relación al juicio de la rebelión de Satanás contra Dios. 1. Rebelión en el cielo. 2. Rebelión en la tierra, destrucción de la inocencia del hombre. ¿El castigo de la rebelión del hombre tendrá el mismo peso de condenación que la del diablo y los huestes espirituales? Eh, Interesante, creo que no salió por pantalla, pero lo que Elías nos está preguntando con respecto a la rebelión del ser humano y la rebelión de los ángeles, ¿cómo van a ser sus pagos frente a esto, no? El, aquí lo tengo, Elías Calderón. Pastor, una pregunta dice. Con relación al juicio de la rebelión de Satanás contra Dios, 1. Rebelión en el cielo. 2. Rebelión en la tierra, destrucción de la inocencia del hombre. La pregunta es, ¿el castigo de la rebelión del hombre tendrá el mismo peso de condenación que la del diablo y las huestes espirituales? Qué pregunta, ¿no? Interesante la pregunta que está haciendo nuestro hermano Elías. Efectivamente, en el total es así, porque ambos tienen la muerte eterna. Y recuerden que la Biblia habla de muerte, no de la cese de existencia, sino que habla de el alejamiento de Dios. Eso es muerte para el hombre. El estar al lado de la vida, que es Cristo Jesús, que es Dios mismo, te da vida en Él mismo. Tenemos vida en Cristo Jesús. Pero al estar separado, estamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y de la misma forma pasa con estas huestes espirituales. La diferencia está en que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Según sus obras. Por lo cual, Satanás va a tener un mayor castigo junto con sus huestes espirituales y los hombres un menor castigo, a pesar de que el castigo supremo para ellos y los ángeles y los hombres es el estar alejado de Dios, que es la vida. Por lo tanto, sería una muerte y condenación eterna. Espero que haya servido en breves palabras, porque esto va para un estudio completo, ¿no? El hecho de que cómo Dios va a hacer el juicio contra aquellas entes espirituales y también en nosotros los seres humanos. Tratando de responder la pregunta de nuestro hermano Elías, pero es muy, muy interesante. Bien,
tenemos que irnos. Ya se nos acabó el tiempo. Quisiéramos que estar más tiempo con ustedes, pero sabemos que mañana es un día de trabajo y todos tenemos que hacer nuestras labores. Por lo cual no se pierda el próximo estudio bíblico, que sería el martes, a eso faltando de las 9. Seguiríamos entonces con el 11, 12, 13 y 14, creo yo, que vamos a llegar hasta... No, hasta el 13. Hasta el 13. No, el 14 ya toca otro tema que también es muy interesante. Es muy interesante porque habla de lo que profetizó Enoc. Ahora, la pregunta, ¿por qué ese libro de las profecías de Enoc no está dentro del canon sagrado? Si lo nombra Judas, ya vamos a resolver también esa pregunta. Sin embargo, tenemos cosas muy, muy interesantes que hablar de Caín, de Balaam y de Coré. Personas que se rebelaron contra Dios y cada uno tiene una de las características. Y estas características de estos personajes son las características que tienen estos hombres que se están metiendo en las iglesias. Personas que algunas van a desviar a otras personas. Nosotros siempre se ha preguntado, yo cuando fui a sacar la personalidad jurídica de la iglesia que tenemos nosotros por gracia de Cristo, se me hizo una pregunta: ¿por qué los evangélicos tienen tanta denominación si es el mismo Dios, si tenemos la misma Biblia? Y es por eso, ¿no? Es por eso. Hay gente que le está dando interpretaciones diferentes y se excluyen, empiezan a excluir a las demás personas por no creer como ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque la salvación la da Cristo Jesús. Tenemos que guiarnos por su santa palabra y guiados por el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Muy bien, hermanos, ya me tengo que despedir, invitándolos entonces para el próximo martes a eso de faltando para las 9. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Lea la carta de Judas, cosa que usted también nos puede apoyar en el estudio de esta hermosa carta. Pero han salido temas bastante interesantes, ¿cierto? Si usted no piensa igual, estoy hablando de los pastores que nos están viendo, usted también puede dar su punto de vista y podemos conversarlo acá, sin llegar a una pelea de enojo, sino que discutirlo para el crecimiento de su iglesia. Es importante saber los diferentes puntos de vista. Yo trato de dar las dos miradas, sin embargo después digo cuál es la que pienso yo a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente, les mando un abrazo. Muchos saludos a aquellos que nos están viendo en Santiago, fuera de Santiago y fuera del país también, porque también hay gente que nos ve desde afuera del país. Que Dios les bendiga ricamente y los espero entonces el martes próximo. Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando y ayudando este fin de semana. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, la oportunidad que una vez más nos da de estudiar su palabra hermosa, sabiendo, Señor, de que ella transforma nuestra alma. Así lo decía el salmista. Transforma nuestro ser, transforma nuestra alma. Por eso amamos tu ley, amamos tu palabra, porque sabemos que es que a través de ella el hombre puede ser transformado. No podemos cumplir la ley, pero la ley fue cumplida a través de Cristo Jesús. Y eso nos da, Señor, salvación eterna en Cristo Jesús. Bendice nuestros días, Señor, bendice nuestro país, bendice nuestras autoridades, para que tú, Señor, les seas guiando por misericordia de tu iglesia, de tus hijos, Señor, que podamos tener libertad de poder proclamar tu palabra, que es lo que es lo que por lo cual está la iglesia, Señor, aún en este mundo, para que mucha gente proceda al arrepentimiento a través de este mensaje glorioso, estas buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, bendice a los hermanos que están enfermos, bendice a los hermanos que están en cama, a aquellos que están solos, Señor, seas tú siéndole de compañía, como lo prometiste en tu palabra, cuidando al huérfano y a la viuda. También suple las necesidades de aquellos que las tienen, Señor, y también a nosotros, pero por sobre todo el alimento espiritual, que es lo que necesitamos día a día. Bendecimos tu sagrado nombre, nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el martes próximo.